Estamos hablando acerca de los discípulos. Voy a invitar a que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, humildemente vengo delante de ti para suplicarte que me puedas utilizar una vez más. Señor, porque esta semana queremos que sea una semana especial, una semana donde tu Espíritu sea derramado en nuestras vidas y tú puedas tocarnos, Padre Celestial. Confiadamente venimos delante del trono de la gracia, no porque seamos salvos o tengamos algo bueno, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que mis hermanos, que mis amigos que vinieron hasta este lugar no vuelvan vacíos, sino que vengan, que vuelvan a sus hogares con la semilla del Evangelio, Señor, que vaya a dar fruto para la vida eterna. Gracias, Señor, por escogernos en Cristo Jesús. Amén. Voy a primeramente a presentarles un par de slides que preparé allí acerca de los discípulos para que ustedes tengan una idea de cómo Jesús dividió a sus discípulos. Ustedes saben que Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Y saben, de esos 12 discípulos, el Señor Jesús los dividió en 3 grupos. El grupo más especial de la vida de Jesús es el primer grupo, era Pedro. Pedro era el líder no solo de los primeros 4, sino el líder de todo el grupo. Por eso es que decíamos que siempre era el que ¿qué? El bocón, el que hablaba, el que decía, el que la cabeza la tenía en neutro, pero la boca siempre la tenía en primera. O sea que la cabeza estaba ahí parada, pero la boca ahí siempre. Él es el que siempre sale a hablar por todos. Él es el líder máximo del grupo. Sí, no solo de los primeros 4, sino de todos los otros 12 que están allí. Entonces en el grupo íntimo también está Andrés, que hablamos ayer. El que está atrás, al que le gusta no figurar, al que le gusta estar detrás de las cortinas, que no le importa tomar el segundo lugar, que para él está bien ser el segundo, no le interesa estar en el primer lugar. Luego tenemos a Jacobo, que vamos a estudiar el día de hoy, y también teníamos a Juan, que es el discípulo amado, al que recostó, ¿verdad?, su cabeza allí en el pecho del Señor Jesús. Pero luego está el otro grupo, el grupo que no era el más íntimo del Señor Jesús. De paso, este grupo de los 3 o de los 4 fueron los discípulos que pasaron más tiempo con el Señor Jesús. Estuvieron en la transfiguración, estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Estuvieron en el Getsemaní, ¿verdad? Estos pasaron el mayor tiempo del Señor Jesús. Luego tenemos a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo. También tenemos en el último grupo, ¿verdad?, a Jacobo, el hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el celote o Judas. Ese era el guerrillero, ¿sí? Este era el guerrillero. Y por último tenemos a Judas Iscariote. Este fue el que se perdió. Por poco y se perdía el guerrillero, pero gracias a Dios que no se perdió, porque tenía algo diferente, algo especial. Y lo vamos a estudiar durante esta semana. Aquí es así como nosotros los conocemos, como lo vamos a conocer durante esta semana, ¿verdad? Andrés es el apóstol de las cosas pequeñas, ¿sí? Aquel que no le importaba que si era poco, siempre lo traía al Señor Jesús. Y ayer decíamos que lo poco que tienes, tú lo debes de traer ¿a quién? A Dios, porque lo poco que tienes, Dios lo va a transformar en algo maravilloso, algo grandioso. También estaba Juan, el apóstol del amor. Hoy vamos a estudiar a Jacobo, el apóstol de la pasión. ¿Cuántos apasionados hay acá? No me levante la mano. Tranquilo nada más, tranquila nada más. Pero Jacobo era el apóstol de la pasión. Era apasionado por lo que él hacía. También tenemos a Pedro, el apóstol bocón. De Pedro podríamos hablar toda una semana, porque hay tanto que hablar de Pedro. También está Felipe, el apóstol analítico. Ese fue el apóstol que cuando le dijeron alimentemos a toda esta multitud, que dijo, bueno, solo tenemos 200 denarios, con 200 denarios no podemos alimentar a toda esta gente, ni porque trabajemos tantos años podemos alimentar a toda esta gente. ¿Por qué? Porque él analizaba toda la información y quería tener todo controlado. El siguiente apóstol es Natanael, el apóstol en quien no hay engaño. El Señor Jesús lo vio y dice, este es un hombre que no hay engaño. También vamos a estudiar acerca de Mateo, el apóstol cobrador de impuestos, o simplemente el ladrón. Eso era lo que era un cobrador de impuestos. También vamos a hablar acerca de Tomás, el apóstol gemelo, el dídimo, como lo dirían en el griego. También vamos a estudiar acerca de Jacobo el menor, de Simón el celote, ¿verdad?, de Judas el apóstol con 3 nombres, y Judas Iscariote, el apóstol que lo traicionó. Todos esos son los discípulos que vamos a estudiar durante esta semana. Los primeros 6 discípulos eran de esta región que se llamaba Betsaida. Ahí crecieron. Ahí creció Pedro, ahí creció Andrés, ahí creció Juan, ahí creció Jacobo.
Por eso es que eran pescadores, porque vivían cerca del lago. A eso se dedicaban. ¿Sí? Entonces ahora vamos a estudiar acerca de este hombre extraordinario, que sabemos poco, pero lo poco que sabemos nos ayuda a entender cómo era. Este hombre, mis queridos hermanos, tenía una característica bien interesante. Era un hombre como Pedro, pero no tenía la boca tan grande como Pedro. Entonces, cuando Pedro hablaba, él se quedaba con la palabra en la boca, porque Pedro era más rápido que él. O sea, tenía las mismas características de Pedro, solo que desafortunadamente le tocó tener a alguien que era más rápido con la boca que él. Es como en el fútbol. Cristiano Ronaldo es bueno, pero le tocó vivir en una época donde Messi es el mejor. Y no importa lo que haga, siempre va a quedar relegado ¿a qué? Al segundo puesto, porque Messi es el mejor. Lo mismo le pasó a Jacobo. Era bueno, tenía impetuoso, tenía un carácter espectacular, pero Pedro era más fuerte que él. Por eso siempre lo relegó. Es más, en las Sagradas Escrituras se habla de que él era uno de los apóstoles que estaba peleando por los primeros lugares. Y se iban peleando con Pedro y con Juan y le empezaban a decir y decían: ¿quién de nosotros irá a ser el primero en el reino de los cielos? ¿Quién será el primero, verdad, que va a estar allí en el reino de los cielos? Ese era su argumento. Vivían peleando. Y saben, mis queridos hermanos, Jacobo era el primogénito de la familia, por eso que él creía que él debía de ser el primero, por eso que él creía que no había nadie más que debía de tomar las riendas del grupo y ser el líder del grupo. Pero lo interesante de todo esto, mis queridos hermanos, es que cada vez que se menciona a Jacobo y a Juan, siempre se los menciona como que son los hijos de Zebedeo. Pero la Biblia no nos dice nada acerca de Zebedeo, no nos describe quién era Zebedeo. Pero solo la intención de ponerlo como 5 o 6 veces en las Sagradas Escrituras nos hace notar que probablemente Zebedeo era alguien importante, alguien que tenía trascendencia, alguien que tenía influencia. ¿Y por qué dedujeron eso los estudiosos de la Biblia, mis queridos hermanos? Porque primeramente dice ahí Marcos 1:20 que cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, dice que Jacobo y Juan dejaron a su padre con sus jornaleros. Significa que Zebedeo tenía una empresa de pesca. Eran empresarios. Entonces Jacobo y Juan dejaron a su padre con los jornaleros y se fueron. Pero otro dato interesante es, ustedes se acuerdan cuando Jesús había sido preso, lo llevaron hacia la casa del sumo sacerdote. ¿Y quién fue el que entró al patio del sumo sacerdote porque conocía al sumo sacerdote? Juan. Dice las Sagradas Escrituras que Juan era conocido por el sumo sacerdote, por eso lo dejaron entrar. Y cuando fue a hablar con el sumo sacerdote, fue a traer ¿a quién más? A Pedro, para que lo entrara. Entonces, mis queridos hermanos, algunos concluyen que Zebedeo era tan importante, tan influyente, que tenía conexiones con el Sanedrín, y los sumos sacerdotes gustaban de sus peces probablemente. ¿Quién sabe? Tal vez los sumos sacerdotes gustaban únicamente de los peces de los hijos de Zebedeo y gustaban únicamente estar con ellos. Lo que es cierto es que este hombre era un hombre influyente en su tiempo, porque cada vez que se menciona a Jacobo y a Juan, siempre se dice que son hijos de Zebedeo. Y entonces, mis queridos hermanos, nos cuenta la historia que Juan y Jacobo eran terribles, tan terribles que Dios les puso los hijos del trueno. ¿Cuántos hijos del trueno hay acá? ¿Cuántos hijos del trueno hay acá? ¿O cuántos truenitos hay? Que solo media bulla hacen, no llegan a trueno. Y saben, mis queridos hermanos, miren lo que dice ahí Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas capítulo 9, versículo 54, hablando acerca de estos hombres, nos narra algo sumamente interesante. Lucas capítulo 9, versículo 54. Vamos a leer del 51. Dice: como se acercaba el tiempo que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante 2 mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento. ¿En qué pueblo entraron?
en Samaritano. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigían a Jerusalén. Cuando los discípulos, y los menciona que son Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga qué? Fuego del cielo. Óigame, Padre eterno, si estamos en el business de salvar almas, no de perderlas. Pero hay algunos Jacobos, hay algunos Juanes aquí en la iglesia que quieren orar para que caiga fuego del cielo y descienda y consuma a la gente. Hoy yo me puedo imaginar a Jesús y dice, agarrándose los pelos que tenía y dice, ¿qué es esto? ¿Qué discípulos tengo? ¿Cómo es posible? Escúchenme ustedes, mis queridos hermanos, seguidores de Jesús, diciendo, Señor, ¿quieres que oremos una pequeña oración? Dinos que sí. Y aquí todos chamuscados van a quedar. No va a quedar nada de este pueblo. Wow. Hijos del trueno. Solo porque no los quieren, ¿qué? Recibir. Solo porque no se quisieron invitar a almorzar. Ay, es que no me invitó a su cumpleaños. Ay, que no me invitó a su baby shower. Ay, que no me invitó a esto. Que no me invitó a lo otro. Ay, que esto y lo otro, que hacen discriminación. Que no me quieren, que esto y lo otro. Estás orando para que caiga fuego del cielo para alguien. Eres un hijo del trueno. Y saben, mis queridos hermanos, lo más interesante de esta historia de estos hombres es que Dios los transformó. Uno fue un discípulo amado y el otro fue el primer mártir de los discípulos, el primero que murió. Porque por el poder de Cristo Jesús puede transformar tu vida. Porque Cristo puede transformar lo que tú eres. Pero saben, mis queridos hermanos, el problema no es ser impetuoso, el problema no es ser, ¿verdad?, con deseos de hacer las cosas. Ese no es el problema. El problema es no dejarse transformar por Cristo para que seamos a la imagen y la estatura de nuestro Salvador. Sí, el problema no es, mis queridos hermanos, que vengamos con un carácter malo, que vengamos con un carácter lleno de pecado, de envidia. Ese no es el problema. El problema es que estando en los pies de Cristo Jesús no dejemos que Dios nos transforme y dejemos de ser esas personas. Y saben, mis queridos hermanos, Jacobo y Juan, y Jacobo especialmente era un hombre que le gustaban las cosas, era apasionado para hacer las cosas, era el primero que decía, sí, yo lo voy a hacer, pero también era el primero que se desanimaba y decía, no, ya no lo quiero hacer. Igual que Pedro, eran los primeros que decían, sí, vamos, lo vamos a hacer, y cuando todo empezaba a salir mal, no, ya no. Así, con el mismo ímpetu que empezaban, así se salían. Jacobo era un hombre que era celoso. ¿Cuántos celosos hay acá? ¿O celosas? Ya aprendieron, ¿verdad? Por eso no levantan la mano ahora. ¿Saben? Alguien me dijo, pastor, que los celos son buenos porque dice que Dios es celoso. Yo por eso celo a mi esposo. Y celo a mi esposa también. Hay algunos que quieren ponerle a su esposa esas cositas que andan en los caballos, ¿verdad? Solo para que miren su camino. Y es que también hay unos hermanos que se les salen los ojos para todos lados. Que parecen esas bolitas que están dando vuelta en el trombón de la suerte, ¿verdad? Vuelta, así que no saben ni para dónde ver, para todas partes. Y ahí empiezan los celos. Y empezamos a celar a la persona que amamos. El celo sin sabiduría es peligroso. El celo mezclado con la insensibilidad es cruel. El celo que se desintegra por la pasión llega a ser mortal. El celo, cuando no tiene propósitos correctos, destruye nuestras vidas y destruye nuestros hogares. ¿O quién no se pondría celoso al decir que le están cerrando la puerta a Jesús? ¿Quién no se pondría celoso si tú vas a hacer una obra que Dios te está mandando, el Mesías, prepararle un lugar para que duerma? Óigame, esta gente tan insensible que es el rey del universo,
Es Dios mismo el que va a morir por ellos, el que los va a redimir. Alguien quería ser llamado a la mitad de la predicación. Y entonces o alguien se estaba durmiendo, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa cuando nos queremos dormir, nos despiertan los del sonido. ¿Cuántos le dicen amén a los del sonido? Gracias, hermanos, por siempre estar allí atentos a nosotros. Y saben, mis queridos hermanos, pero Jacobo también fue el primer mártir de los discípulos. Era apasionado, ¿sí? Era esas personas que agarran una tarea y se mete de lleno a todo, ¿sí? Le dicen, pela las papas, y ahí está pelando las papas hasta que las termina, ¿verdad? Y a veces si se desanima no las quiere terminar, pero él se apasiona por lo que está haciendo, ¿verdad? Le dan el cargo de los diáconos y ahí está con los diáconos, y todos son los diáconos, y la vida son los diáconos, y está allí metido. Está apasionado por lo que hace. Eso es su pasión. Le dan, ¿verdad? Tiene que ser maestro de algo, se mete de lleno a todo, ¿verdad? Y es apasionado, ¿verdad? Por eso es que aman con pasión a su pareja y la celan por todas partes, porque quieren que su pareja sea un chicle pegado a ellos, no la quieren dejar para ningún lado, ¿verdad? Ahí quieren estar siempre, ¿verdad? Y ellos quieren que su pareja respire con la nariz de ellos, ¿no es cierto? Que no vea para ningún lado, y ahí está, ¿verdad? Son apasionados por la vida y celan todo lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué estás viendo? No, nada. ¿Qué estás viendo? Le dice, ¿verdad? Y no, que la vistes, ¿verdad? ¿A quién que la vistes? A la mujer que va ahí. ¿Qué mujer? Le dice, y finalmente el hombre termina viendo porque ella le está diciendo que ahí pasó una mujer. De paso, mis queridos hermanos, ¿ustedes saben que las mujeres tienen dos partes en el cerebro? Sí. Y todas las neuronas están interconectadas. Los hombres solo tienen una parte. De paso pueden usarla, hombres. Hoy podría ser un buen día para estrenarla. Y las mujeres, por eso es que las mujeres, como tienen dos partes, están con el niño, con la pacha, limpiando con una, cocinando con la otra, ¿verdad? Apagando aquí. Y ahí están, taca, 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 taca. Pero el hombre no puede ni mascar chicle y caminar a la misma vez, porque se confunde. Y estoy haciendo los sermones y mi esposa me está diciendo, vení acá, vení para allá. Y yo estoy, me estás confundiendo toda. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir a los niños, le voy a decir a los hermanos que estoy cambiando pañales en los sermones, por favor. Porque no podemos hacer dos cosas a la vez. Eso es cierto. Ustedes han visto a las mujeres manejando. Se van maquillando, hermanos, van leyendo el Facebook, van mandando mensajitos, hermanos, y van haciendo de todo. Yo mandando mensajitos y voy al otro lado de la línea, hermanos, así solo se me va el carro. Porque no podemos hacer dos cosas a la vez. Entonces, mi querida hermana, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque lo que tú ves a veces no es lo que tu esposo está viendo. No es lo que tu pareja está viendo. O sea que si tú ves a una mujer, no te estoy diciendo que a veces no la ve, porque hay algunos que son sucios y las ven, pero no todas las veces sucede eso. El amor es más que andar celando. Dale libertad a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, y tu relación va a ser cada día mejor. Los celos, mis queridos hermanos, cuando no tienen buenas intenciones, matan nuestras relaciones. Hay personas que son celosas de nuestra religión y quieren sacar la espada por defender. La verdad se defiende sola. Predica de Cristo Jesús, que es lo mejor. Mis queridos hermanos, el siguiente personaje que quiero hablar, de ese todos conocen, se llama Pedro, pero su nombre era Simón. Simón significa escuchar. Pedro significa piedra. Viene del griego Petros, pero en realidad Jesús le habló en arameo y le dijo Cefas. La palabra Cefas es una palabra aramea que significa lo mismo, ¿verdad? Que Pedro, piedra. Petros en griego, roca, una piedra dura. Y es interesante, mis queridos hermanos, que Jesús le va cambiando los nombres a las personas. A algunos se los cambia para recordarles lo que no deben hacer, y a otras se los cambian para recordarles lo que deben hacer.
Por ejemplo, a Jacobo y a Juan se los cambió para decirles que no tienen que ser que hijos del trueno. Pero a Pedro se lo cambia para recordarle que él tiene que ser una roca firme. Entonces, mi querido hermano, como Jesús sabía que Pedro era un hombre que siempre iba adelante, que siempre tenía, ¿verdad?, la boca más ágil que el cerebro, entonces le dijo: Pedro, yo necesito que tú seas como una roca, que seas firme, que no seas ambivalente, sino que puedas estar enfocado en lo que tienes que hacer. Así que el Señor le puso por sobrenombre, ¿verdad?, Pedro, y así lo llamaba. Lo interesante, mis queridos hermanos, que en las Sagradas Escrituras, cuando ustedes leen, ustedes se van a dar cuenta que las Sagradas Escrituras hablan acerca de Simón cada vez que Simón se confunde, cada vez que Simón deja que su naturaleza antigua lo domine, y cada vez que Pedro hace algo bueno, por así decirlo, está dentro de los parámetros de Dios, lo llaman Pedro. Por ejemplo, mis queridos hermanos, cuando Pedro le dice a Jesús: no vayas para allá, Simón le dice: aléjate de mí, Satanás, porque le está recordando que su vieja naturaleza lo está dominando. Cuando le dice Pedro, ¿verdad?, como era bocón, y le dice: el uno que está acá, que va a mojar el pan conmigo, me va a traicionar. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Seré yo, maestro? No le estaban diciendo que era él, pero como le trabajaba más rápido la boca, ¿qué dijo? ¿Seré yo, maestro? No, no era él. Y luego siguió diciendo Jesús, y siguió hablando: todos me van a abandonar. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Le funcionaba más la boca que el cerebro. ¿Cuántos Pedros tenemos acá? Hoy ni amén quieren decir. Que nos funciona más la boca que el cerebro. Pero ¿saben? A los que nos funciona más la boca que el cerebro, pueden llegar a ser grandes predicadores de Cristo Jesús si dejan que el Espíritu de Dios los tome. Porque en eso se convirtió Pedro, porque confió en el poder transformador de Cristo Jesús. Lucas 5, 1 al 11, una historia que ustedes conocen bien y de memoria. La vamos a repasar rápidamente para ir ahí avanzando. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía. ¿A quién pertenecía? Noten que le pertenecía a Simón. Y le pidió que la dejara un poco a la orilla. Luego se sentó y se enseñaba a la gente desde la barca. ¿Qué sucedió, mis queridos hermanos? Dice que la gente venía y apretujaba al Señor Jesús y lo empujaban y todo, ¿verdad? Entonces el Señor dijo: wow, aquí ya no entro, así que voy a hacer un púlpito acuático. Y se subió a una barca. ¿Y la barca a quién le pertenecía? A Pedro. En otras versiones o en otras partes de los evangelios dice que en realidad Jesús dice que insistía, le rogaba a Pedro que le dejara subir a su barca. Así que el Señor Jesús se subió a la barca y empezó a predicar, y empezó a predicar, y le empezó a predicar a la gente. Cuando terminó la predicación, hace algo interesante y le dice a Pedro: bueno, Pedrito, ¿verdad?, en recompensa de lo que has hecho, vamos a ir a pescar. Y entonces Pedro, ¿qué le dice al Señor Jesús? Vamos a leer versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú lo has mandado, echaremos ¿qué? Las redes. Entonces dice las Sagradas Escrituras que le dijo el Señor Jesús: muchachos, vamos a tirar las redes. Y entonces Pedro le dice: mira, Señor, mira, aquí el pescador soy yo, tú eres carpintero, ¿verdad? O sea, pongamos las cosas en claro. ¿Quién sabe de pescados acá? ¿Quién ha pescado toda la vida, Señor? No, de verdad, decime, ¿quién tira las redes? Yo sé que tú tienes las manos manchadas y todo, pero eso es por andar clavando, por andar haciendo ahí las sillas y todas las cosas. Pero el que sabe de peces soy yo. Y mira, Señor, te voy a dar una clase de pesca. En la noche es donde mejor se pesca.
¿Quién le gusta pescar? ¿Es cierto o es mentira? En la noche se pesca mejor. Así que, por favor, déjanos tranquilos. Nosotros somos los expertos. Pero el Señor le dijo, echa la red, sigue adelante, ve para allá. Si ustedes leen el contexto, dicen que toda la noche habían pasado pescando y no pescaron nada. Habían trabajado y no habían agarrado nada. Y el Señor les dice ahora, vayan, pescan. ¿Qué haces cuando fracasas? ¿Qué haces cuando tu matrimonio fracasó? ¿Qué haces cuando tienes fracasos en tu vida? ¿Qué haces cuando tus hijos están fracasando? ¿Qué haces cuando hay fracaso en la vida? ¿Qué haces cuando no puedes conseguir novia? Señor, aquí el que encanta a las mujeres soy yo. Aquí el que sabe cómo cortejar a una muchacha soy yo. Déjame tranquilo porque yo sé cómo hacerlo. No. Aquí el que sabe cómo encontrar trabajo soy yo. Desde chiquito mi papá me enseñó a encontrar trabajo. No, Señor, aquí si alguien puede arreglar mi matrimonio soy yo. Porque he estado aguantando a este hombre 20 años. Porque he estado aguantando a esta mujer 30 años. No es lo primero que decimos. Señor, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Pero Jesús insistió y le dijo, vete, entra, tira las redes. Elena de White dice que Pedro andaba pensando que Juan el Bautista estaba preso, que los líderes religiosos no creían en Jesús, que su propio negocio estaba fracasando, que no había nada que lo animara a seguir viviendo. Pero como Jesús insistía, ¿qué iba a hacer? Tirar las redes, pero no para pescar, sino para mostrarle a Jesús que no se podía pescar. Y entonces tiró las redes. Y cuando tiró las redes, la creación escuchó la voz del Creador. Y los peces dijeron, esta es mi única oportunidad de estar en la Biblia, de no morir en el anonimato, de no ser un pez más. Así que cuando vieron, más vale morir con el llamado del Señor que morir por cualquier cosa. Así que los peces llegaron y se metieron a las redes. Y cuando se metieron a las redes y los hombres las querían sacar, no podían. No podían. Y saben, lo más interesante de esto es que esto pasó como una película, hermanos. Cuando Pedro empezó a ver los peces, entró en su mundo. Dejó las redes, se dio vuelta, vio al maestro, lo contempló, la divinidad enfrente de él. Dice la palabra de Dios que se postró delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí porque soy pecador. Yo no soy digno de que estés conmigo. Yo no soy digno de que estés acá conmigo, que hagas milagros. Mis queridos hermanos, tráele tus fracasos a Cristo Jesús, porque Cristo puede hacer milagros de tus fracasos. Tráele a Jesús tus aflicciones, tus dolores. Tráele a Jesús esa relación rota que te ha hecho daño. Tráele a Jesús, mi querido hermano, mi querido amigo, todos esos problemas que tienes. Tráele a Jesús, mi querido amigo, mi querido joven, ese deseo que tienes de estar con alguien. Tráele a Jesús todos tus problemas. Tráele a Jesús tal vez la pérdida de tu casa. Tráele a Jesús, mi querido amigo, mi querido hermano, todos los problemas que tienes, porque Jesús tiene la habilidad de transformar esos problemas en una bendición para su honra y para su gloria.
porque Jesús puede hacer ese hermoso milagro. Tráele tus fracasos a Jesús. Tráeselos. No llores por lo que has fracasado, sino tráeselos al Padre. Y entonces, mi querido hermano, la historia sigue continuando. Y Jesús, siempre amante hacia los discípulos, ¿verdad?, les da la oportunidad de ver lo maravilloso que Él es con cada uno de nosotros. Pero la historia continúa con Pedro. Y yo la voy a narrar nada más y ustedes las pueden leer en su casa. Y bueno, ya están allí al término de la vida del Señor Jesús. Y entonces ya lo que les había contado, ¿verdad?, que el Señor les dijo: alguno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo no. Estos tal vez, pero yo no. Yo no te voy a traicionar. Y entonces Pedro, mis queridos hermanos, le dice el Señor Jesús. Jesús le dice al Pedro: Pedro, hoy cuando cante el gallo, me vas a negar. O sea, no van a pasar 24 horas antes que me niegues. Jamás, le dijo Pedro, no lo voy a hacer. Y saben lo que me llama la atención es que Jesús a veces no le gusta dialogar con los necios. No le gusta dialogar con los necios. Los deja estar. Y entonces cuenta la historia que agarran al Señor Jesús. Y cuando lo están agarrando, Pedro saca el machete o el corvo que tenía ahí, como le dicen allá. ¿Y qué creen que quería hacer? Quería cortarle la cabeza. Pero miren cómo es Pedro. ¿Saben? Por eso es cierto que a los hombres solo les funciona una parte del cerebro. Digamos que le cortara la cabeza a alguien. Digamos que tuviera tanto pulso. ¿Qué iba a hacer con los otros 600 soldados que estaban allí para prender a Jesús? ¿Le iba a cortar la cabeza a todos? No, ¿verdad? Porque a veces, mis queridos hermanos, nuestras intenciones, por muy buenas que sean, fracasan porque solo son intenciones humanas. Y entonces ahí estaba Pedro, mis queridos hermanos, y va y que le quiere cortar la cabeza a uno, y todavía ni a uno se la pudo cortar, porque solo la oreja le cortó. Y entonces Jesús la sana y le dice: Pedro, guarda tu espada. Me pregunta, si era discípulo, ¿por qué andaba con la espada? Por las dudas. Habían dos que tenían espada: él y el guerrillero. Los dos aquí traían su corbito por las dudas. ¿Qué es lo que andas tú todavía allá atrás que no quieres dejar? ¿Cuál es esa arma que tienes acá metida que no quieres dejar? Tu mal carácter. ¿Qué es eso que tienes tú que no quieres dejar a los pies de Jesús? Saben, la historia continúa, mis queridos hermanos. Y el Señor Jesús se vuelve a encontrar con Pedro. El Señor Jesús muere. Está muerto. Y Pedro se va. Se desaparece. Pero Juan nos dice que Pedro volvió una vez más al lugar donde Jesús lo había encontrado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro una vez más? Pescando. Porque cuando fracasas, ¿a dónde vuelves? Al mismo lugar del fracaso. Cuando fracasas emocionalmente, ¿a dónde vuelves? Al mismo lugar. Cuando fracasas espiritualmente, ¿a dónde vuelves? Al mismo lugar. Porque es el único lugar que conocemos. Y Pedro volvió al mismo lugar. ¿Saben? Lo interesante de la historia es que Jesús lo encontró un día y le dijo: nunca más vas a ser pescador, sino que ahora vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. ¡Ja! Imagínense a Pedro caminando. No, ahora ya no soy pescador. Ahora soy pescador de hombres. Nunca más me voy a dedicar al trabajo de sacar peces, sino que ahora estoy en una tarea más grande.
de salvar personas para el cielo. Y caminaba erguido y caminaba orgulloso. Pero cuando fracasó, cuando traicionó al Señor, cuando mintió, cuando le clavó la espada a Jesús por la espalda, no tuvo otra que el volver al mismo lugar donde Jesús lo había encontrado, al mismo lugar de sus fracasos, al mismo lugar de sus penas. Y las Sagradas Escrituras nos dice que estando con los discípulos dijo: me voy a ir a pescar, voy a ir a ver si encuentro unos peces. Y los discípulos le dijeron: vamos contigo, porque era un líder. Por eso, mi querido líder, tú que eres líder de iglesia, ten cuidado con lo que haces, porque hay gente siguiéndote. Hay gente siguiéndote. Y Pedro, que era un líder, dijo: me voy a pescar. Y los otros dijeron: nosotros vamos contigo, tú eres nuestro líder, ¿qué vamos a hacer? Y se fueron a pescar. Hoy la palabra de Dios dice que Jesús estaba en la orilla. Hoy ya había resucitado. Todo era igual excepto algo. Ahora sus manos tenían un agujero, el agujero de los clavos que representaba el pecado de todos nosotros. Y el Señor Jesús les habla y les dice allá: muchachos, ¿tienen peces? Hoy Pedro, que estaba allí: ¿quién es este hombre? Díganle que no hay nada. No, no hay peces. Y Jesús les vuelve a hablar y les dice: muchachos, ¿han pescado algo? Y Pedro: ¿quién es este? Dile que no hay nada. No, no hay nada. ¿Por qué no tiran la red al otro lado? Oh, esas mismas palabras le recordaron a los discípulos aquel mismo maestro que les había dicho: tiren la red mar adentro. Y entonces los ojos de Pedro se abrieron y el corazón de Pedro empezó a palpitar y sus oídos empezaron a describir y a entender esa voz maravillosa del Salvador. Y como un susurro para sus oídos escuchó Pedro: tira una vez más la red, tírala una vez más. Las Sagradas Escrituras dice que tiraron la red. Y cuando tiraron la red, ¿qué pasó? Otros peces que no querían morir en anonimato nos están llamando otra vez: vamos a estar en la Biblia, tirémonos. Y cuando Pedro estaba sacando los peces y viendo los peces, yo me imagino lágrimas rodar en las mejillas de Pedro. Una vez más, ¿por qué me haces esto? Una vez más, ¿por qué me llamas otra vez? Si te traicioné, ¿por qué me buscas otra vez si no soy digno de ser miembro de una iglesia? Si tú supieras lo que pienso todos los días, si supieras lo que pienso en la noche, si supieras lo que veo en la televisión, en el internet, si supieras lo que hago cuando nadie me ve, si supieras lo que pienso de las personas que están a mi lado, si supieras los demonios que me atormentan, no me llamarías. Y ahí estaba Pedro. Y la Sagrada Escritura dice que Pedro se levanta y ve a su maestro una vez más. Y Marcos dice que Pedro se puso su ropa. Dice que estaba desnudo. Es que cuando estás lejos de Jesús estás desnudo. Y esta es la primera vez que encuentro que alguien se pone la ropa y se tira al agua. Porque Pedro se pone su ropa, porque regularmente te la quitas y te tiras al mar. Pedro hizo al revés: se puso la ropa, se tiró al mar, fue al encuentro de su maestro. Y yo no sé de dónde salió el pez que Jesús ya estaba horneando, o asando, perdón, no había horno. Pero dice que cuando llegaron, Jesús ya estaba asando un pez para ellos.
Y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes. Apacienta mis corderos. Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero mucho. Pedrito, Pedrito, tú me quieres, ¿verdad? Y Pedro se entristeció y le dijo: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero tengo miedo de decir que te amo, porque he fracasado, porque te he defraudado. Padre, tú lo sabes todo, pero no te puedo decir que te amo, porque no lo quiero manchar con mis labios inmundos, con mi vida llena de pecado. Pero tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús le dice: Pedrito, vuelve, apacienta mis corderos. Tal vez tú, igual que Pedro, has fracasado. Hoy quiero invitarte a que le traigas tus fracasos a Jesús. Tal vez, igual que Pedro, necesitas una segunda oportunidad. Tal vez, al igual que Pedro, estás ahora en tu barca de fracaso. Pero hoy Jesús te quiere decir: ¿me amas? ¿Qué vas a responder tú? ¿Amas tú al Señor en esta hora? Si tú amas a Dios, voy a invitarte a que te pongas de pie. Vamos a cantar este canto. Quiero que te olvides de todo. Olvídate del trabajo, olvídate de los problemas. Solo alaba a Dios en esta hora. Cántale al Señor Jesús. Cántale este hermoso canto, porque hoy una bendición va a caer sobre tu vida. Y si tú, mientras estamos cantando, le quieres decir al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo, yo quiero invitarte a que vengas acá al frente. Solo si tú le quieres decir al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo, ven acá al frente, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar en esta hora por cada uno de aquellos que quiere decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo. Así que vamos a cantar este hermoso canto. Acá al frente, no se queden allí a la mitad, pasen, ¿verdad? Quiero que todos y cada uno de aquellos que tengan el deseo de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Que podamos tener la oportunidad de poder hacerlo con ánimo, con alegría, creyendo y sabiendo que Dios
Es el único que nos puede transformar. Véngase. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Díselo al Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Quiero invitarte a que vengas. No quiero orar sin que tú vengas acá al frente. No importa en qué parte de tu vida estés o qué fracasos hayas experimentado. Únicamente quiero decirte en esta hora que Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Y el primer milagro que quiere hacer es mostrarte que Él es la única razón de la felicidad. Hay un vacío en tu corazón que no puede llenar ni el dinero, ni las pasiones, ni la fama. Solo lo puede llenar Cristo Jesús. Y está allí porque Él lo puso allí en tu corazón. Y lo puso allí para que tú vengas a Él. Este es el momento para venir, para que oremos juntos, para que le digas: Señor, aquí estoy. Yo te voy a dar un par de segundos para que vengas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Pero mientras vamos a orar, ven. Yo sé que tú estás escuchando la voz de Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por estar con nosotros, Señor. No hay mejor lugar que este. Cuando sentimos que tu gloria está cayendo en este lugar. Cuando nos sentimos insignificantes delante de la presencia de Dios. Cuando, al igual que Pedro, queremos decir: aléjate de mí porque soy pecador. Aléjate, Padre, porque te he defraudado. Aléjate, Padre, porque te he fallado. Aléjate, Padre, porque soy pecador. Pero tú sigues allí diciendo: no me importa que eres pecador, que has fallado, porque te sigo amando de la misma forma. Por eso estoy aquí, para salvarte. Por eso, Padre, venimos delante de ti para decirte que nos abraces, para decirte que nos tomes, para decirte que sanes los corazones que tienen heridas fuertes, matrimonios destrozados, relaciones deshechas. Sana esos corazones, Señor. Ayúdalos a perdonar a esas personas que le hicieron daño. Que dejen todo en esta hora, en este lugar,
Señor, que dejen todos esos malos sentimientos acá y que puedan encontrar felicidad en Jesús. Si hay alguien que está enfermo en este lugar, oramos por sanidad también. Padre, si hay alguien acá que tiene un dolor tan grande en su corazón que no entendemos por qué, sánalo también. Padre, entregamos nuestras vidas a ti, porque no son mis palabras las que hacen la diferencia en esta noche, sino es el poder de Cristo Jesús. Y en esta oración, Padre, en el último intento que tenemos hoy de traer a tus hijos a los pies de la cruz, te quiero rogar que sea tu Espíritu el que los transforme y no vuelvan a su casa de la misma forma, sino que vuelvan transformados por Jesús. Entregamos nuestros pecados a ti, Padre, confiando que tú nos perdonarás, que quedaron atrás y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte abrazo al que esté ahí enfrente a su lado. Dígale que Dios le ama. Mañana vamos a estar acá a las 7:30. No venga solo, sea como Andrés y traiga uno. Sea como Pedro y traiga muchos. Sea como Juan y ámelos. No sea como Jacobo y ore para que fuego descienda, sino que las bendiciones de Dios caigan sobre nosotros.